pero por ciertas, o sea, lo que me ha referido, pues precisamente encaja en depresión mayor. O sea, simplemente es un episodio en el que la persona se encuentra como sumergida en un pozo, ¿no? Y no encuentra salida. O sea, está todo tapado y simplemente es un lugar frío, tétrico, oscuro. Y entonces la persona dice, ¿y para dónde me muevo? ¿No? Entonces, precisamente es característica también del cerebro. O sea, genera como envolvimiento en la personalidad. A mí, por ejemplo, en ocasiones platicando con colegas, me tocó estar hablando de lo que es precisamente la muerte, ¿no? Y como ya en personas mayores, obviamente, cómo llega esta demencia que, bueno, conocemos vulgarmente como senil. Y de una u otra forma lo que hace el cerebro es estarte envolviendo en alucinaciones, porque él sabe que te está como preparando para la muerte y de una forma poderte sacar sin que haya dolor, sin que haya problemas. Entonces esto ocurre también con la depresión, ¿no? El cerebro detecta que algo no está encajando y entonces empieza a envolver y a generar como capas. Y estas capas van generando precisamente mayor que descienda más lo que es la dopamina, porque él mismo empieza a reconocer que algo ya no está funcionando. Por ejemplo, muchos asesinos seriales han referido incluso que algo ya no encaja, que el cerebro es como si estuviera tronando, ¿no? O sea, era como una confusión entre el impulso y entre lo que es lo moral, ¿no? Entonces, como truena. Es lo mismo con la depresión y es lo mismo con el suicidio. O sea, la persona cuando llega al suicidio es porque algo tronó. Tiene que ver con eso más que nada. A ver, aquí, mi buen mapache. Tú nos querías hablar sobre lugares específicos de suicidios, ¿no? ¿Qué te parece iniciar con Alemania? ¿Sí? ¿Ibas a hablar sobre Alemania? ¿O me equivoco? Era un poco más de los países escandinavos, ¿no? Pero vamos a saltarnos un poquito la cuestión de la región para analizar ya el hecho concreto, ¿no? No, respóndeme lo que te dije. No, continúa. Claro, porque sucede en estas regiones, ¿no? Mucha gente y muchas veces han intentado atribuírselos a las cuestiones del clima. Sabes que vivir en una región como Noruega, Suecia, Finlandia es súper difícil, ¿no? Es una vida muy complicada. Pero hay algo interesante a analizar aquí, ¿no? Tú, por ejemplo, no puedes tener una casa, legalmente hablando, en Finlandia, si no tiene calentador, ¿no? Y si no tienes, el gobierno te tiene que proporcionar uno, y te lo proporciona, ¿no? Entonces, tal cual que padezcas del frío, de que pues no hay cosechas, vamos, las personas ya compran sus alimentos en el mercado, ¿no? Y tanto pueden tener tortillas aquí como allá, ¿no? Entonces yo no le veo problema, ¿no? La cuestión conlleva en que, y se los voy a plantear como un escenario, ¿no? Tú estás en el invierno, que además dura 6 meses, poco más, encerrado en tu casa completamente sin ver más que a tu familia, y normalmente ellos están en su rollo porque las personas en esos países son muy centradas en lo que hacen, ¿no? Entonces tú casi no tienes convivencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí, no? Que tienes 6 meses de estar en una soledad muy complicada, ¿no? Estás con otras personas pero no estás con nadie, ¿no? Entonces, hace un tiempo, ¿no? Yo platicaba con algún amigo, él es de Finlandia, ¿no? Y nos dice, pues es bien común, ¿no? Es una cosa que a lo mejor casi no se habla ya, pero es bien común que todos o la gran mayoría tengan un familiar que se haya suicidado, ¿no? Y dice, y normalmente sucede en el invierno, ¿no? Ni siquiera es una cuestión como de Navidad, de las fechas que hablan del amor y todo eso, ¿no? Sino que él nos dice, ¿no? Yo siento
que he perdido la capacidad de conectarme con los demás, ¿no? Que ya no tengo esa capacidad de ser humano, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. En algún momento Durkheim, Emile Durkheim, un sociólogo, intentó analizar el suicidio, pero específicamente sus causas sociales, ¿no? Y entre ellas comentaban precisamente uno de los hechos que todavía a la fecha la sociología sigue retomando, que es que las personas seniles, al tener prácticamente limitadas sus habilidades sociales y físicas, las sociales debido a las físicas, porque pues ya no se pueden mover con la misma facilidad, porque tienen enfermedades, ¿no? Empiezan a limitarse a salir, empiezan a limitarse a muchas cuestiones de la vida, ¿no? Y dice, es algo muy extraño porque yo tengo 20 y tantos años y me siento justamente así, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, pero o sea, no sé, tú tienes como la energía, la vitalidad de, no sé, practicar un deporte, hacer esto, que dices, sí, pero aunque tú lo hagas, esa capacidad social está rota, ¿no? Entonces aquí es cuando entra el análisis más profundo, ¿no? Ellos solamente son un punto de alarma para el mundo, ¿no? Un punto que nos avisa, no tanto que sea alarmante y nos estrese, nos saque de onda, no, sino que nos están avisando de algo muy interesante de nuestras sociedades modernas, ¿no? Nosotros, hace muchos siglos, hemos ido perdiendo la capacidad de conectarnos como seres humanos, ¿no? Y precisamente yo creo que aquí radica la razón de por qué en esas regiones es tan común, ¿no? Si de por sí en México es difícil conectar con otra persona, siendo que tú puedes tener un clima medianamente templado, rico, te puedes ir de vacaciones, no sé, no puedes convivir más, tú también sientes, bueno, yo también lo he sentido, esa incapacidad de conectarnos, ¿no? Y no se trata de que ahora porque tienen el celular y solamente así, ¿no? Eso solamente es un reflejo de la incapacidad que ha tenido el desarrollo de la modernidad en las sociedades para conectar a las personas. Y por eso es que tanto los celulares, porque lo que intentan hacer es precisamente paliar ese problema, ¿no? Paliar porque no lo resuelven. Nosotros estamos desconectados desde hace mucho tiempo porque nosotros no tenemos la capacidad de relacionarnos, como seres humanos, ¿no? Y ese problema deviene precisamente, yo digo, tiene que ver mucho con las formas en las cuales reproducimos la vida, ¿no? ¿Cuáles nuestras sociedades, no? Nosotros, para complacer todo lo que necesitamos en la vida, lo hacemos mediante mercancías, ¿no? Para todo pagas. Si yo quiero tener, no sé, un refresco, bueno, tengo sed y quiero, no sé, a lo mejor comprarme un agua, tengo que comprar una mercancía, ¿no? Si yo voy a alimentarme, mercancía. Si yo tengo que ir al baño, tengo que comprar un retrete, es otra mercancía, ¿no? Incluso si tengo pedos, a veces así, neta, y eso, perdón, es una crítica que yo en general a la psicología no es nada personal, tienes que pagar un psicólogo, ¿no? Y será como una mercancía. Esto no tiene ni siquiera que ver con la forma en la que la psicología da la terapia, ¿no? Esta es la forma en la cual las sociedades resolvemos nuestras necesidades a través de las mercancías. ¿Y qué es la mercancía? No es otra cosa más que un objeto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Las personas nos estamos relacionando entre nosotros como objetos. Porque yo ya no, ¿cómo puedo declinar este verbo satisfacer? Bueno, ya no satisfago mis necesidades directamente, eso, con lo que produce la sociedad. Y entonces yo en algún momento, por ejemplo, las sociedades tribales que no tenían las clases tan delimitadas y que la propiedad privada, por ejemplo, no era algo generalizado, tú sabías que lo que consumías era producto de toda la sociedad, entonces tú eras parte de esa sociedad. Lo que a ti te alimenta, lo que a ti te hace, es la sociedad, son los demás. La sociedad entendido como los demás seres humanos, no como este objeto de análisis que cierta sociología ha mercantilizado también, como una especie de objeto. No. ¿Quiénes somos los seres sociales? Los seres humanos. ¿Quiénes hacemos la sociedad? Los seres humanos. Entonces, al yo ya no poder tener una relación entre personas, yo estoy rompiendo con algo adentro de mí, en mi psique, es decir, con la capacidad de relacionarme con el ser humano. Entonces, quieras o no, esto también te vuelve a ti un objeto, ¿no? Y él me lo expresó en una frase, yo este análisis lo hice posteriormente, ¿no? Pero él me lo expresó con una frase bien sencilla, ¿no? Me dijo, güey, o sea, yo cuando quiero platicar sí, me decía de güey, cosas que aprenden los extranjeros. Me decía, cuando yo me quiero relacionar con una novia, con mi mamá, ella me dice, ¿tienes hambre? Te hago de comer, ¿no? ¿Quieres salir? ¿A dónde vamos? Vamos al cine. O sea, neta, yo lo único que quería era tener un contacto humano, ¿no?
no un contacto con el cine, no necesito de eso, ¿no? No necesito del cine, no necesito de que vayamos de compras, no necesito que me lleves a almorzar, ¿no? Pero la lucha aquí no es tanto directamente con nosotros como intentar dejar de relacionarnos con objetos, sino que hay algo también en la sociedad que lo determina, y es la forma en la que se producen estas cosas. Ese es mi análisis de estas sociedades, ¿no? Hablar de relaciones interpersonales, la verdad es que es bien complicado. Ahorita con tu argumento que manejas, Christopher, me lleva a recordar cierta circunstancia donde dos personas, un hombre y una mujer, se encuentran. El hombre le pide vaya a salir a la chica, y la chica le dice, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y él le dice, ¿sabes qué? Me siento solo. Quiero estar contigo por dejar de sentirme solo. La chica se sentía sola igual. Entonces, como punto de partida, como puente de comprensión, existe la soledad. Y lo que tú manejabas, ¿no? Se empieza a ver, desgraciadamente, ambos como dos objetos nada más, pero ¿qué pasa, no? Cuando ese objeto ya no lo tienes. Declivas otra vez, ¿no? Te carga la chingada, o sea, o buscas otro objeto. O buscas otro objeto, ¿no? En realidad, como la cuestión de la costumbre, ¿no? De cuando ya no lo tienes, sientes después que algo te hace falta y tiendes otra vez a caer, ¿no? En picada, ¿no? Tú hablabas sobre el clima. En el momento en el que hace más frío, las personas tienden a deprimirse, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cerebro en ese momento? ¿O por qué hay más tendencia en esas fechas de frío que en las fechas de calor? Pues precisamente porque bueno, de hecho hay una investigación que habla precisamente de que las personas se centran más en su momento, o sea, lo que está ocurriendo con ellos mismos, cuando hay climas lluviosos o cuando hay climas fríos. ¿Por qué? Porque el hecho de que el clima sea de esa magnitud te lleva a, digamos, buscar un refugio, buscar un lugar donde estar, y eso conlleva muchas veces a la soledad. Entonces, retomando lo que decía Christopher, es precisamente eso, ¿no? Es el aislamiento, ¿no? La soledad. O sea, la investigación, por ejemplo, que les refería, ellos hacían que las personas vieran una cantidad de objetos y medían la memoria. El factor era que lo que cambiaba era el ambiente, ¿no? Un día soleado, un día nublado. Y las personas que tuvieron mayor concentración en los objetos eran las personas que habían estado en un día nublado. Porque eso lleva al ensimismamiento, o sea, lleva a interiorizar y a concentrarte en lo que está ocurriendo. Mientras que un día soleado invita a salir, a estar afuera, a ser feliz, ¿no? Mientras que el día nublado te lleva a la soledad, al ensimismamiento. También pienso que hay brevemente una cuestión social, ¿no? Muy importante ahí. Hay que recordar que nosotros pasamos durante miles de años en tribus que tenían dos condicionantes, ¿no? La primavera y el invierno, ¿no? Durante un tiempo tú podías, digamos, sembrar, salir, hacer muchas cosas. Durante el otro tenías que encerrarte porque las condiciones climáticas no te permitían hacer otras actividades, ¿no? O realmente, pues, se cernía a la cosecha de lo que se había sembrado, ¿no? Entonces esto nos remite a la familia. Curiosamente, ensimismarnos, pienso yo, conlleva también a la familia, al hogar, ¿no? A recordar precisamente esa memoria que tenemos de las tribus ¿por qué, por ejemplo, la Navidad es una celebración tan familiar, ¿no? Porque el invierno en general te conlleva a acercarte otra vez al hogar, ¿no? Entonces yo pienso que hay una cuestión social ahí también, ¿no? Aparte de, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el ser humano como tal, en la sociedad actual en la que vivimos también, siento yo que es como somos un experimento, vaya,
de la gente que está por sobre nosotros. Pasó el año pasado que tuvimos una experiencia precisamente en Semana Santa, donde todo